Nos vamos a quedar aquí, porque hoy quisiera hablar de la oración como una disciplina espiritual que aviva nuestra fe. Porque muchas veces la fe le puede suceder muchas cosas. Puede diluirse, puede debilitarse, incluso podemos hasta abandonar nuestra fe. Y algo que he visto en mi tiempo como cristiano y como pastor, que yo no dudo de que los cristianos oren en su casa, que tomen tiempo para orar en su vida personal y cotidiana. Como dice la Biblia, cierran la puerta de su habitación y oren en secreto. Pero también he observado que se ha declinado la participación de los cristianos en la oración congregacional, en la oración corporativa. Orar con otros hermanos y otras hermanas. A diferencia de los conciertos cristianos, y no estoy diciendo que son malos, son cosas buenas, podemos ver que una gran multitud atiende todos estos eventos. Conferencias, congresos, están llenos. Pero cuando se llama a un servicio de oración, a un culto de oración, son los menos. Y bueno, es algo que no solamente sucede el día de hoy, cuando Jesús estaba también en su ministerio terrenal, pues no todos los discípulos lo acompañaban cuando él iba a orar. Y aun cuando iba a orar, se llevaba a 3 de los más íntimos, se quedaban dormidos. Tanto así que Jesús les dijo, ¿por qué se han quedado dormidos? ¿No pueden orar aunque sea una hora? Así que la oportunidad de orar en grupo, de orar como iglesia, de orar como cuerpo de Cristo es muy importante. Y cuando uno no participa, uno se pierde la oportunidad de ver los milagros de Dios actuar a nuestro favor. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se da cuenta que hay un libro que se llama Jonás. Y en este libro de Jonás, Dios había decretado la destrucción para toda una ciudad, para la ciudad de Nínive. Y no fue hasta que esta ciudad entera, el rey, el gobernante de esta ciudad, llamó a la oración y al ayuno, y todos, incluso los animales, fueron a orar y ayunar. ¿Y sabe qué sucedió? Dios decidió no destruir a esta ciudad. Porque cuando oramos unidos, cuando oramos como cuerpo, como el cuerpo de Cristo que somos, cosas maravillosas suceden. Son cosas importantes. Y desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva cristiana, cuando mencionamos la oración como una disciplina espiritual, nos referimos a esa práctica constante. Como decía el apóstol Pablo, oren sin cesar. Es esa práctica continua, constante en la que nos acercamos a Dios para cultivar y fortalecer nuestra relación con Dios y además de fomentar nuestro crecimiento espiritual. Así que la oración no solamente es un rito más, un rito religioso que nosotros tenemos. La oración es importante porque nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. La oración como disciplina espiritual no es una forma de castigo. Decía yo hoy en la mañana que mi abuela, que era muy religiosa, ella oraba 3 veces al día, no 2 ni 5, 3 veces al día, a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Y cuando alguno de sus nietos se portaba mal, decía, vamos, va a tener que ir a orar o se va a confesar con el padre Antonio, decía ella. La oración en su perspectiva era una especie como de castigo, pero en realidad la oración no es un asunto de castigo, sino que es un estilo de vida que demuestra nuestro autocontrol y nuestro deseo de vivir constantemente, intencionalmente, en rectitud delante de Dios. Es fomentar nuestra amistad con Dios. Queremos no solamente ser hijos de Dios, queremos también ser amigos de Dios y por eso fomentamos nuestra amistad con Dios a través de la oración. Y sobre la oración podemos decir que no es solamente traer peticiones a Dios, darle a conocer lo que nosotros necesitamos, porque de hecho ya Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. No es solamente gritar y llorar cuando las cosas están difíciles en nuestra vida.
La oración tampoco es nuestro último recurso cuando ya no hay nada más que hacer. Ay, ya nos queda nada más que orar a ver qué va a pasar. No, la oración es nuestro recurso principal. Y cuando nosotros oramos es porque queremos, deseamos, anhelamos estar en la presencia de Dios. Y quizás por eso es que muchas veces las personas no fomentan esa práctica de orar porque estamos necesitados de ver y tocar para poder creer. Cuando oramos pensamos que es algo etéreo, que algo está ahí pero que no lo vemos y entonces no sabemos si realmente existe o no. Por eso es importante también que oremos juntos, que oremos como cuerpo. Porque cuando yo no puedo orar, otro estará conmigo orando y somos como ese carbón que unidos, juntos, podemos entonces motivarnos para estar en esa presencia del Señor. Así que la oración eficaz también es aquella que se fundamenta, que se edifica sobre la palabra de Dios. Y la única forma de orar con Dios, porque recuerde que no es un monólogo, sino que es una conversación viva con Dios, necesitamos que Dios nos hable y nosotros hablarle a Él. Y cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios en la oración, le estamos diciendo a Dios que ya hemos pasado tiempo conociéndolo a Él y que conocemos las promesas que nos ha dejado escritas aquí en este maravilloso libro, que hemos escuchado no solo las promesas, sino también lo que Él nos pide para nuestro diario vivir. Así que nuestra oración debe de basarse también en el conocimiento de esas escrituras. Así que cuando usted esté pasando por un momento difícil, usted puede decirle al Señor, Señor, estoy aquí hoy en tu presencia. Y tu presencia dice que tú nunca me vas a abandonar, que nunca me vas a dejar, que tú estarás conmigo, que aunque pase en valles de sombra y de muerte, tu vara y tu callado infundirán aliento. Así que con las promesas de Dios, nosotros hablamos con Él. Como cuando usted habla con un ser amado y dice, es que tú me dijiste que me amabas. Qué bonito lo que me dijiste ayer. Me prometiste que íbamos a caminar juntos y que íbamos a formar una familia los dos hasta el final de nuestras vidas. Todas esas conversaciones que usted tiene con la persona que usted ama, son esas mismas conversaciones que nosotros tenemos con Dios y le recordamos lo que Él ya nos ha dicho con anterioridad en la palabra del Señor. Y cuando recordamos esto, sabemos que la oración fortalece la fe, al darnos una vía directa, una forma de comunicación con nuestro Padre Celestial. Nuestra oración es como esa carretera que nos lleva directamente hasta esa presencia de Dios. Y nos permite entonces a nosotros alimentarnos y también fortalecer, construir, armar nuestra relación firme y saludable con Dios. Así que eso nos va a producir a nosotros seguridad. La seguridad de saber que Dios nos escucha y que su poder y su gracia actúan a nuestro favor. Como actuó el Señor cuando Moisés, sin tener a dónde ir, guiando a su pueblo, se enfrenta a un mar tenebroso, recio, y detrás de ellos a un ejército dispuestos a aniquilarlos. Y al no tener a dónde ir, ora al Señor y el Señor dice, ok, Moisés, yo voy a honrar mi palabra. Mira lo que yo voy a hacer. Y abrió ese mar en dos y Moisés pudo pasar por esa tierra seca. Así que es posible que también usted, como lo he hecho yo en el pasado, hemos clamado a Dios y Él ha escuchado nuestras oraciones y ha actuado a nuestro favor. Y esto es posible porque de acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, dice esto tan hermoso y lo voy a leer para ustedes. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que de la misma manera que usted ha sido tentado quizás de ver una compañera de trabajo con los ojos que no debería, o a un compañero, o un dinero que quizás está mal puesto y usted trató de tomarlo, o de hablar de su prójimo, o de criticar a otro. De todo eso fue tentado Jesús, igual que usted y lo he sido yo. Pero dice que nuestro Señor no pecó en nada de ello. Dice, pero esa fidelidad de Jesús,
Esa obediencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo permitió entonces abrir el camino. La cortina que les expliqué hace 2 domingos que estaba cerrada para entrar al lugar santísimo, se abrió cuando Cristo dio su vida por nosotros. Se abrió para que nosotros entonces hiciéramos lo que el versículo 16 de Hebreos dice. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar gracia que nos ayude oportunamente. En otras palabras, la oración es como esa llave que abre las puertas del cielo para estar en esa presencia de Dios. Ya no necesitamos tocar la puerta, no necesitamos anunciarnos. Con solamente la llave de la oración podemos abrir esa puerta de par en par y entrar a la presencia de Dios y recibir de Él gracia y misericordia cuando más nosotros la necesitamos. Así que le damos gracias a Dios por la oración, por esa maravillosa herramienta que Dios nos ha dado, no solamente para defendernos, sino también para recibir bendición, pero también para luchar contra las armas que el enemigo tiene contra nosotros, como individuos y como iglesia. Pero para que nuestra oración sea eficaz, debemos de tener una actitud humilde, demostrando que no somos autosuficientes. Y cuando hablo de una actitud humilde es que nosotros no podemos llegar delante del Señor reclamando. ¿Por qué me trajiste? ¿Por qué hiciste esto? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, el Señor nos compara a su pueblo como el barro en las manos del alfarero. Y entonces dice que el barro no le puede reclamar al orfebre porque lo hace de cierta manera o de otra. Porque el barro no tiene autoridad sobre el alfarero, el orfebre. Así que nosotros lo que debemos de tener es una actitud humilde, reconociendo que Dios está por encima de nosotros. Como dice el Salmo 100, no es que nosotros hayamos hecho a Dios, sino que Dios nos hizo a nosotros y somos ovejas de su prado. Venir delante del Señor con un corazón humilde, reconocer que no somos perfectos, que cometemos errores y que necesitamos su perdón. Primera de Juan dice que si nosotros decimos que no pecamos, nos mentimos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Así que qué hermoso, hermanos, es poder tener la bendición de poder ponernos a cuentas con Dios como individuos y como iglesia, pidiendo perdón cuando más lo necesitamos. Porque eso trae paz, trae tranquilidad. Se lleva la ansiedad y la depresión cuando Dios derrama su perdón también sobre nosotros. Y con la oración tenemos también la oportunidad de expresarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que caminan por el mundo heridas porque tuvieron una infancia muy atroz. Hay personas que andan heridas porque fueron traicionadas por las personas que más amaban. Hay personas que tienen su corazón lleno de odio y de rencor y no pueden nunca encontrar la paz de su corazón. Pero cuando podemos venir delante del Señor en oración, podemos expresarle lo que hay en nuestro corazón y Dios viene como un bálsamo, como una crema que cura nuestras heridas y las sana. Así que podemos expresar sin ningún temor nuestras emociones delante del Señor. Podemos expresar también palabras de adoración, palabras de agradecimiento, confesar nuestros pecados, darle a conocer nuestras debilidades, pero lo más importante, darle muestras de nuestro amor a Él por todas sus bondades, porque Dios siempre ha sido bueno. Aun cuando hemos caminado lejos de Él, Él sigue siendo bueno. La Biblia dice que Él envía su gracia y su misericordia, son buenos y malos, igual que la lluvia. Así que debemos de ser humildes, un corazón agradecido cuando nos acercamos a Dios en oración. Saben, el año 1781, ya casi 300 años de eso, creo que no he hecho la matemática, así que si hay un matemático aquí puede hacer la cuenta. En 1781, John Wesley, uno de los fundadores de la Iglesia Boliviana, junto con hermanos y hermanas, hizo una oración que es conocida hoy como la oración del pacto.
Y es una oración de compromiso, donde uno se rinde completamente a la voluntad de Dios. Así que esta oración en 1781 nuestro hermano John Wesley la hizo y me gustaría leerla para con ustedes. Así que pongan mucha atención en la letra de esta oración. Dice: Señor, ya no soy mío, sino tuyo. Úsame para lo que quieras. Compárame con quien tú quieras. Ponme a hacer, ponme a sufrir. Déjame ser empleado por ti o dejado de lado por ti, exaltado por ti o humillado por ti. Déjame ser lleno, déjame estar vacío, déjame tener todas las cosas y déjame no tener nada. Yo literalmente de corazón rindo todas las cosas a tu voluntad y tu disposición. Y ahora, oh glorioso y bendito Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Que sea así. Y el pacto que he hecho aquí en la tierra sea ratificado en el cielo. Amén. Esta oración es una oración de rendimiento. Es cuando nosotros seguimos la indicación de nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, que les dijo: y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Como decía el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. Que sea nuestro Señor glorificado. Así que cuando en nuestra vida crucemos por momentos difíciles, podemos decirle: gracias, Señor, porque sé que estoy pasando por momentos difíciles, pero no estoy solo. Cuando esté pasando por momentos alegres y felices como el de hoy, presentando a Lucas Mateo, también podemos decirle al Señor: gracias, Señor, porque me permites disfrutar de estas bendiciones. Así que no importa cuál sea nuestra situación, nuestras palabras en oración siempre deben ser de gratitud, de agradecimiento y de amor a nuestro Señor. Pero sobre todo de una rendición completa al Señor. Porque la oración para creyente no debería ser considerada una opción. Si quiero voy a orar o si quiero no oro. Debería ser una necesidad. Que cuando oremos, nosotros somos los beneficiados. Por eso el rey David decía: temprano yo te buscaré. Yo te ansío como el ciervo brama por las aguas, que cuando tiene sed recorre toda la montaña para llegar hasta el riachuelo y saciarse de esa agua. Eso es lo que deseo yo con todo el alma, estar en la presencia del Señor. Que esa sea nuestra actitud cuando nosotros buscamos la oración, porque somos nosotros los que nos beneficiamos. ¿Y por qué es esto? Porque Dios sigue siendo Dios. Si usted ora o no ora, Dios sigue siendo Dios. Si usted ora o no ora, Dios no va a cambiar. Pero si usted no ora, se va a perder la oportunidad de ver la mano de Dios actuando a su favor, a favor de todos nosotros. Si Nínive no hubiera orado, Dios quizás hubiera seguido con su plan y los hubiera destruido inmediatamente. Pero juntos, unidos como una sola voz, clamaron a Dios y pudieron ver la mano de Dios actuando a favor de ellos. Así que deberíamos de experimentar ese deseo profundo, ese anhelo intenso de buscar a Dios en oración, como lo menciona el Salmo 63. Y es un hermoso salmo, dice así del 1 al 5, lo voy a leer. Dice: Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece. Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva, te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte y con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. ¿Qué poema más hermoso escribió aquí el rey David para describir esa oportunidad de orar con Dios, de decirle a Él lo que hay en nuestro corazón? Yo creo que los que me conocen a mí, ya tengo aquí 25 años de estar aquí en este lugar. Y ya han oído esta historia más de una vez, ¿verdad? Cuando conocí a mi esposa, pasaba horas y horas hablando con ella por teléfono, hasta se me gastaba la batería del teléfono porque anhelaba escucharla y sigo anhelando con ella. Cada tarde, cuando tengo la oportunidad, caminamos juntos y vamos hablando y hablando. En la noche hablamos una vez más.
En la mañana hablamos juntos también, oramos juntos para cada uno de nosotros tomar nuestro lugar de trabajo. Porque nos amamos y anhelamos estar juntos. Eso debe ser nuestro deseo también con Dios. Cuando nosotros oramos, es ese deseo de estar con la persona que nosotros amamos. Que nos sentimos vacíos si no hemos hablado con Dios. Que nos sentimos que algo nos falta, que hay un hueco ahí en nuestro corazón si todavía no hemos dedicado tiempo con Dios. Así que, hermanos, no dejemos de orar. Pero muy importante, no dejemos de orar juntos como iglesia de Cristo. El profeta Daniel prefirió ser entregado a la fosa de los leones. En otras palabras, él dijo, no me quiten mi cuarto de oración, prefiero que me quiten la vida. Así que el profeta Daniel prefirió que fuera ser lanzado al foso de los leones antes de que le quitaran la oportunidad de orar 3 veces al día al Señor. Así que en esta decisión de Daniel, él demostró esa fidelidad inquebrantable hacia Dios en momentos de adversidad, porque la pena por no obedecer al rey en ese momento era la pena de muerte. Así que él dijo, para mí, como decimos nosotros hoy, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, porque para mí es vivir en Cristo. Así que Daniel no le importó morir, pero a él le importaba más orar y estar en la presencia de Dios. Estoy seguro que usted no va a morir por orar. Y nadie le ha amenazado a usted de muerte por orar. Así que todavía tenemos más ventajas que Daniel. Así que no perdamos la oportunidad de orar, porque es posible que nuestra oración no sea contestada de manera inmediata. Puede ser que tarde más el Señor. O quizás esa oración nunca la vamos a escuchar, a ver contestada. Como muchos de los hombres de fe que describe el libro de Hebreos, que no vieron las promesas de Dios contestarse, pero aún así permanecieron firmes hasta el fin y cuidaron su fe. Pero sí lo importante es que puede que la respuesta de Dios tarde o que nunca llegue, pero si oramos rendidos a la voluntad de Dios, que se haga lo que Él quiere y no lo que nosotros pedimos, entenderemos que podría ser que Dios tenga otro plan para nosotros y el plan de Dios siempre es mejor. ¿Sabe? Hay muchas personas que han negado su fe, han dejado de seguirlo a Él porque yo oré mucho tiempo y Dios nunca hizo lo que yo le pedí. Dios no existe. Bueno, no oraron pidiendo que la voluntad de Dios se hiciera, sino pidieron que Dios hiciera la voluntad de ellos. Porque los que confían en el Señor, saben que Dios ya ha escuchado sus necesidades. ¿Sabe? Una de las cosas que el apóstol Pablo hizo fue orar, porque él quería ir a predicar una vez más en las iglesias que ya había instaurado. Y en oración, el Espíritu Santo le decía, no vayas. Y lo que oía era una voz de un pueblo que decía, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que el Espíritu Santo le impidió a Pablo revisitar las iglesias que ya había fundado y le dio una nueva tarea de ir a Macedonia a predicar a lugares donde nunca antes el Evangelio había sido llevado. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiera enojado con Dios y le dice, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a visitar las iglesias que ya yo fundé? Es posible que estos hermanos y hermanas de Macedonia nunca hubieran escuchado el mensaje de salvación. Dios siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Así que por este motivo de que Dios tiene un plan mejor que el nuestro, deberíamos de orar mostrando una convicción total de que confiamos en la soberanía de Dios, reconociendo el supremo señorío de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? ¿Cómo se come esto del señorío de Dios? Bueno, quiere decir que Dios está por encima de nosotros, que nosotros debemos de obedecerle a Él porque Él es nuestra máxima autoridad. Y cuando Él diga algo, nosotros simplemente lo hacemos. Como en la cadena de mando en un ejército, que el coronel le da una orden a su teniente, el teniente se la pasa al sargento, el sargento al cabo y el cabo a su escuadra y ellos nada más dicen, sí señor. Eso es reconocer el señorío de Dios. Decirle, Señor, tú sabes lo que haces. Yo solamente voy a obedecerte. Eso fue lo que hizo Abraham.
Cuando Dios le dijo, deja tu parentela, deja todas tus cosas y ve a un lugar donde yo te voy a enviar. Y Abraham no sabía dónde iba. No tenía ni idea, pero él obedeció a Dios. Y dejó a su padre, dejó a su madre y salió junto con su esposa a tomar una tierra que Dios le había prometido. Así que ese es vivir bajo la unción de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo el señorío de Dios. Y entendiendo esto porque sabemos que Dios es omnipotente, o sea que tiene todo el poder, que es omnisciente, que lo sabe todo, que es omnipresente, o sea que está en todo lugar, que lo sabe todo y que no deja nada al azar, no deja nada a la suerte. Ay, voy a ver si funciona. No, Dios no es así. Él lo tiene todo planeado, ya sabe cómo todo. No hay nada que no esté lejos de su voluntad, según su plan. Así que, ¿cómo nosotros, sería la pregunta, cómo nosotros podemos confiar en esa soberanía de Dios, sabiendo que Él lo sabe todo, que Él puede hacerlo todo y que nosotros solamente debemos de obedecerle? Bueno, lo primero es que debemos de reconocer que Dios nos cuida, que Dios nos ama y que sus planes son perfectos. A ver, si yo tengo aquí padres de familia, yo estoy seguro que usted ama a sus hijos. Y como usted ama a sus hijos, usted haría hasta lo imposible para que a ellos les vaya bien, ¿no es cierto? Así es Dios con nosotros. Así que podemos estar seguros de que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proteger, que Dios va a proveer para nosotros. Por lo tanto, debemos de voluntariamente, decididamente, vivir, caminar, actuar bajo su soberanía, con una obediencia total, porque sabemos que los planes de Dios son perfectos, llenos de sabiduría, y que posiblemente no los entendamos de primera instancia, porque tenemos mentes finitas, no lo sabemos todo, pero sí podemos tener en cuenta una cosa, que los planes de Dios son buenos, son perfectos. O si no, vaya a Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, y conocerán cuál es la buena voluntad de Dios, buena y perfecta para ustedes. No hay otra manera, porque Dios es perfecto. Así que las cosas que hace Dios son perfectas. Por lo tanto, humildemente debemos de reconocer que no lo sabemos todo. Por eso nos necesitamos como cuerpo de Cristo. Y que debemos de entender que todos los caminos de Dios son buenos. Nuestros planes nunca serán mejores que el plan que Dios tiene para con nosotros, que Él lo sabe todo. Es más, de hecho la Biblia dice que hay caminos que al ser humano le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque tenemos mentes finitas, mentes estrechas, que nunca pueden compararse con la mente infinita de Dios. Así que, sabiendo esto, nuestra oración debería ser una práctica diaria, no como un acto religioso, sino como un acto de agradecimiento, como una demostración de nuestra fe y un acto de adoración. Por eso nosotros en nuestra congregación vivimos bajo 3 principios: amor, obediencia y gratitud. Así que nuestra oración muestra esos 3 valores continuamente y diariamente. Cuando oramos, hacemos que descansamos en esas promesas maravillosas de Dios. Confiamos en su amor, en su poder, recordando que para Dios no hay nada imposible, lo cual debería traer paz a nuestro corazón. Porque cuando hay algo que nosotros podemos hacer, sabemos que Dios sí puede hacerlo. Y eso debe traer paz. Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Y esto no es algo simple, como dice, ay hermano, tenga fe, Dios lo va a hacer. Sí, Dios puede. Sí, siga orando, Dios es posible que Dios lo haga, Dios lo va a hacer a su tiempo. No son esas frases religiosas que muchas veces decimos, sino que es una convicción, es cierto, Dios puede hacerlo porque Dios todo lo puede. Y eso trae paz a nuestro corazón, como dice Pablo, dice, así que Dios les dará su paz, es paz que la gente del mundo no alcanza a comprender, porque no sabemos, pensamos como algo simple, pero que protege nuestro corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Es ese poder de Dios que actúa a nuestro favor cuando más lo necesitamos. Así que muchas oraciones que nosotros hemos hecho y que hombres y mujeres de fe en la Biblia han hecho, han traído como resultado
cambios extraordinarios del curso de la historia, tanto para personas como para naciones. Pablo y Silas, Juan y Pedro fueron liberados de la cárcel. Las aguas del mar se dividieron en dos. Jonás fue expulsado de un pez gigante y pudo llevar la predicación a Nínive. El velo del templo se rasgó en dos para que nosotros tengamos acceso directo al Padre Celestial, pero estoy seguro también que Dios ha contestado oraciones suyas. Oraciones en las cuales que cuando usted ve la respuesta de Dios, usted ha llorado no de tristeza, sino de alegría de que Dios le ha contestado. De que un familiar suyo vino a los pies de Cristo, que alguien recibió una sanación, que encontró el trabajo que andaba buscando. Pero el milagro más grande es el que hemos encontrado cada uno de nosotros, que es la salvación. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, si no es por medio de Cristo Jesús. Y estamos hoy aquí gracias a que una persona oró por usted y por mí muchos años antes de que nosotros lo supiéramos. Así que en la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres comunes como usted y como yo, que con luchas y pruebas, con altos y bajos, con aciertos y errores, como el profeta Elías, pero que decidieron confiar en Dios y poner en oración su petición, creyendo que Dios iba a hacer cosas maravillosas por la mano de él. Elías, un hombre lleno de pasiones, así lo describe Santiago, y lo vamos a leer, Santiago 5, 17 y 18, dice, por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y volvió a la tierra y dio sus cosechas. ¿Cómo dice? Era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. Con las mismas tentaciones, con las mismas luchas que usted tiene, pero decidió confiar en Dios, y esa confianza en Dios y esa oración a Dios hizo que la mano de Dios se moviera y él pudo ver las maravillas de Dios. Así que en oración, como iglesia, como comunidad de fe y como individuos, pidámosle a Dios que nos ayude a confiar en Él y que nos dé su fe a descansar en su voluntad, incluso cuando no entendamos qué es lo que Dios espera de nosotros. Cuando nos rendimos a esa primicia, entonces podemos descansar en paz. Y podemos comprometernos, como se comprometió nuestro hermano John Wesley hace ya casi 300 años, a rendirse completamente a los pies de Cristo y vivir bajo la voluntad de Dios. Porque estoy seguro de que Dios ha contestado muchas de las oraciones que usted ha hecho. Es más, nosotros mismos somos esa oración contestada. Alguien oró por usted para que usted estuviera hoy aquí en la iglesia. Así que también estoy seguro que si abrimos este micrófono para que usted venga y dé testimonio de las cosas que ha hecho en su vida por medio de la oración, estoy seguro que duramos todo el día aquí. Porque Dios está vivo, Él sigue actuando y Él escucha la oración de sus hijos y de sus hijas, aunque tarde la respuesta. ¿Recuerdan la canción de Jesús Adrián Romero? Que decía, aunque tardare tu respuesta, yo sigo confiando, ¿verdad? Eso dice. Y esperaré en ti, esperaré en ti. Así que nosotros somos poseedores del milagro de la salvación. Tenemos acceso hasta el trono directo de Dios por medio de la oración. Así que no perdamos esa oportunidad de pasar tiempo a solas en oración con el Creador del universo, nuestro Padre Celestial. Como iglesia individualmente y colectivamente. Tenemos la oportunidad de venir hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. No pierdas esa oportunidad.